Empezamos. Sale. Buenas noches, en Informativo Mexiquense tenemos al profesor Javier Molina y al profesor Benjamín Mendoza. Ok, profe, ¿me puede decir la temática? La temática va a ser la oposición en la construcción democrática en México. Ok. Dirigido por el historiador Javier Molina Romero, egresado de la UNAM. Bien, las diferentes corrientes del pensamiento liberador, de las ligaduras del capital, a través de la historia, se han presentado dos conceptos, la mediática y la revolucionaria. Escuchemos con atención lo que dice el maestro Javier. Gracias, maestro Benjamín, buenas noches y gracias por la recepción para esta plática. También muchas gracias a todos los que nos están viendo o que posteriormente nos vean, con la intención de abrir un debate en cada rincón de nuestro país. Esa es la intención de este tipo de pláticas. Yo venía inicialmente a un debate que por alguna u otra razón se tuvo que cancelar o se canceló, y que tiene que ver con el protagonismo de las organizaciones sociales hoy en día, haciendo una tarea muy importante, que es aquella que tiene que ver con la construcción de la democracia, y otra que tiene que ver con la destrucción de los espacios de participación social. En particular quería referirme a aquellas que en este momento estuvieron haciendo o están haciendo aún un protagonismo en la Cámara de Diputados por el asunto de la asignación de presupuesto para el campo, lo cual es muy válido. Este país ha estado siempre lleno de abandonos a los sectores más pobres y seguramente falta mucho por cubrir en ese espacio. Sin embargo, no se va a cubrir en el primer año de ejercicio fiscal o en el segundo, porque apenas se está accediendo al gobierno, no al poder. En México no se tiene el poder. De ahí que los medios, como bien señalan, los medios de comunicación, que a veces no son de comunicación, sino más bien son de manipulación, están empeñados en corromper o de destruir las imágenes de aquellos grupos sociales que están construyendo la democracia. De tal suerte que en México la construcción democrática no es una tarea fácil. Lo vemos en el grupo más grande que ha tenido en este momento, que es el que llevó al poder a Andrés Manuel y que es Morena. Y sin embargo a su seno encuentran a los neocarrancistas, a los obregonistas y a los zapatistas y villistas luchando por los espacios. Digamos que en la tercera transformación, como le llama Andrés, en la cuarta tenemos a gente que son los venustianos Carranza de ese momento, ¿no? Que solo están tratando de que cambien los dirigentes, pero las políticas y las formas sigan siendo las mismas. En el mismo sentido, podremos hablar que también hay cañonazos, como diría Álvaro Obregón, de 50,000 pesos en esos años. Hoy no sabemos a qué nivel sean o de qué cantidad estén, pero hay muchas necesidades y la izquierda lamentablemente está trabajando en ese sentido con muchas carencias, y muchos de nuestros militantes se han estado vendiendo. Y concluyo esta primera parte con un comentario. La Cámara de Diputados tiene tres tareas fundamentales. La primera es legislar. La segunda es que se lleve a la norma y a la práctica las leyes que se generan. Y en un tercer momento es aprobar los presupuestos, que para que el Ejecutivo pueda hacer uso de ellos. Sin embargo, en este primer momento, Andrés Manuel, como representante del Poder Ejecutivo en nuestro país, ha generado una serie de políticas de apoyo a los grupos más vulnerables. Sin embargo, encontramos que tuvo que hacerse una limpieza de los programas,
porque las organizaciones sociales o los gobiernos estatales tenían inflado un padrón que ayudaba a mantener a muchos políticos del Estado a su servicio. Y esa es la razón por la cual se alentaron la entrega de los procesos. Yo no estoy defendiendo al gobierno, solo estoy dando a conocer estadísticamente las informaciones que están emanando de ello. Imagínense ustedes, más de 2 millones de cuentas falsas para programas de bienestar. Ahí hay una prueba, y que, por supuesto, no ha habido un solo opositor que diga que eso es mentira, pero más que porque eso lo pueden decir, que lo demuestren que no es así. Sería por ahí mi primera intervención, por si alguien quiere opinar algo distinto a mi opinión. Muy bien, maestro Javier. Con su intervención salta una pregunta sobre el movimiento democrático. El movimiento democrático se dice que es una concepción no liberadora ni revolucionaria, sino que es un concepto de sometimiento a la mayoría de los trabajadores de este y otros países. Y la pregunta sería, ¿cómo se debe organizar el pueblo para que participe de abajo hacia arriba y que sean las bases, las masas las que determinen las políticas que se tienen que hacer, incluso hasta la revolución? Gracias, maestro. Bueno, el tema que usted nos plantea es algo muy difícil. Se llevan muchos libros, miles de horas por semana en los centros de investigación social. Sin embargo, quiero referirme a dos cosas básicas. Cada proceso de la humanidad en cada país, que es distinto, tiene un bloque histórico que hace los cambios. En nuestro país, el bloque histórico que ha hecho los cambios son los grupos populares. No siempre democráticos, sino dirigidos autocráticamente. De tal suerte que, terminando la Revolución Mexicana, a partir de los años 20 en adelante, el movimiento obrero y el movimiento campesino, que son las dos en la tercera transformación o la Revolución Mexicana, se convierten en parte del control de los grupos aristocráticos del gobierno. De tal manera que para los años 40 prácticamente pertenecían a la mafia que gobernaba al poder. Y años después incluso quitan a una más, que es la militar. Pero estos grupos ya se adueñan por completo del proceso. Ahora, la democracia, para que exista, debe de ser de abajo para arriba. Ojo, hoy en día puede que se elija democráticamente a través del voto a personas que, llegando al poder, traicionan los puntos de vista por los que llegaron al poder. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tuve la experiencia por ahí del 2006, 2007, cuando Calderón decía que iba a ser el presidente del empleo, y fue todo menos generador de empleo, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo traicionar y que no haya una ley que castigue a un candidato que generó y que dijo que iba a luchar por ese tipo de cosas. Ahora, la democracia tiene tres sentidos muy distintos. La democracia puede ser participativa, puede ser nada más convocativa, como lo hacen. Muchos líderes convocan a la democracia, pero no permiten la práctica de la democracia. Solo dejan que se hable a nombre de la democracia sin ser democráticos. Y por último, la democracia se conquista, no se da. El ser humano, por naturaleza y por su manera de ser, está propenso a tres tipos de detalles. Primero, el caudillismo, el que cree que sí, su presencia, o que él es el que es capaz de resolver todos los problemas. Segundo, el cuate que entra como segundón de ese para ver qué pepena. Es decir, practican en los grupos sociales el robo. Son aquellos que dicen, no me den, nada más pónganme donde hay. Y tercero, las personas que realmente quieren practicar el servicio a los demás,
porque en los demás es donde nos proyectamos. Si los demás existen, puede que se dé un bienestar en común. Esos son los tres campos de la democracia desde abajo, desde el movimiento urbano popular. Ahora, la historia del movimiento urbano popular ha pasado por muchas facetas, pero en nuestro país siempre fue secuestrado el movimiento urbano popular o el movimiento campesino por las organizaciones paraestatales, como la CNOP, la CNC, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de los años 40, 50, se empieza a ver pequeños brotes de rebelión urbano, de rebelión campesina, que para los años 50, 60, ya no solo los tenemos en los sectores, sino también lo tenemos en grupos de médicos, de maestros, de colonos, de campesinos, que logran trasladar el movimiento y lograr generar y sembrar conciencia en demás grupos sociales o capas de la sociedad. Entonces, creo yo que el movimiento democrático y el movimiento urbano popular van de la mano, siempre luchando contra todo tipo de adversidades. Muy bien. Me parece que hay escritos, pues, por ejemplo, la tesis sobre Feuerbach de Marx, en donde en el onceavo, o la onceava tesis, dice que los filósofos lo que han tratado es de interpretarla, pero de lo que realmente se intenta es transformarla. A eso se ha olvidado hasta este momento el estudio de cómo realizar esa praxis para la construcción de la patria nueva. Necesitamos una patria nueva. Póngale el nombre que usted guste, pero una patria donde el pueblo, las mayorías, decidan el rumbo de sus leyes. Gracias, maestro Bertamín. Mire, usted es muy agudo en sus preguntas. Creo que lo que usted nos pregunta también es muy difícil. Efectivamente, hay muchos mitos y muchas falsas construcciones en la sociedad. Vamos a poner un ejemplo, para que vea hasta dónde llega la colonización y lo absurdo en lo que aprendemos y en lo que participamos a diario. Por ejemplo, en las escuelas nos llaman y nos enseñan historia universal. Entonces, yo le preguntaría, dígame usted quién es el último presidente o gobernador de Venus o de Marte. Estamos hablando de historia universal. Es decir, seguimos teniendo la concepción estúpida del siglo XVI, donde historia del mundo creemos que es del universo, y no es así. Para empezar, entonces, la colonización es algo que nos debemos de quitar de la cabeza. La praxis en la construcción de una nueva patria tiene que ver con este espacio, con esto que estamos haciendo, con esta reflexión, con esta comunicación. Cualquier rincón de nuestro país es un centro de reflexión o de dominación. Por ejemplo, en este momento seguramente hay millones de hogares que están viendo alguna telenovela. Esa telenovela está mandando un mensaje de colonización y de comportamiento, de creencias. Nos colonizan con la forma de pensar, de sentir, bueno, hasta con la forma de besar o amar o la música que tenemos que escuchar. ¿Cuántos músicos que tenemos hoy en día fueron creados por estos medios de comunicación o manipulación, como yo les denomino? Bueno, entonces, la construcción de una participación cada vez más amplia de todos los sectores, aunque sea errada. Tenemos derecho a equivocarnos, pero no a permanecer pasivos. Usted lo dijo muy bien en esta tesis que se manejó por ahí desde el siglo XIX, el error de los filósofos, y más bien se referían a Hegel y a muchos de ellos, que interpretaban el mundo, pero que no se proponían transformarlo, porque además los filósofos de esos años eran los niños bonitos, los fufús, o como les llaman hoy en día, los riquillos de ese tiempo, porque ¿quiénes pueden estudiar? Pues los que tienen acceso al conocimiento, pero los de abajo, los amolados, tienen que buscar la sobrevivencia, el cómo vivir, el qué comer. Y si nos vamos al siglo XIX, pues encontramos que las jornadas iban entre 12 a 16 horas, porque el secreto del capitalismo precisamente está
en agotar las fuerzas físicas de los trabajadores. Ahora, el trabajador del siglo XXI en nuestro país ya no está en los grandes centros fabriles, está en los servicios. Hoy todo el mundo se dedica a los servicios. Y no todo el mundo, digamos, no sé qué porcentaje, pero un gran número, ¿no? Ahora, el problema aquí es que este nuevo ser humano tiene un arma que nosotros no teníamos, y que es los celulares, las computadoras portátiles fáciles de usar, que a los de las que somos de cuarta, quinta, sexta, séptima generación nos cuesta trabajo manipularlos, entenderlos, trabajarlos. Pero ellos tienen algo que nosotros no tuvimos. Nosotros, para ir a tener acceso a un conocimiento, tendríamos que ir grandes jornadas para ir a una biblioteca. Hoy en día le abren y ya ven ahí cualquier concepto y no tienen ese problema. El problema es que se dedican a consultar cosas que no les benefician. Tenemos ahí ese otro gran problema. Entonces, para hablar de la construcción de una nueva patria, tenemos que hablar de nueva sociedad. Y entonces tenemos que saber qué sociedades tenemos. Y para continuar con esto, no es lo mismo una sociedad que vive en la colonia Roma, que vive aquí en San Vicente, o que vive en Contreras, o que vive en Tlalnepantla, y no es lo mismo estar en una periferia de un municipio que en la parte central. Hasta la conglomeración económica o comercial es distinta. No es lo mismo vivir en una colonia que cuentes con tiendas de esas transnacionales que nos dan todos los servicios, a aquellas donde tienes que transportar desde las verduras, o los muchachos tienen que transportar para tomar conocimientos. Otro problema que tenemos es el concepto sobre la educación. Los jóvenes de hoy en día ya no son depósitos del conocimiento, solamente son conductores ya del conocimiento. Ya no les interesa ser receptáculos, es más, ni tan siquiera memorizarlos. Entonces, construir una patria en estos tiempos tiene que estar en la modernización de los transformadores. Es decir, para transformar a nuestro país, tiene que contar con transformadores. No podemos solamente quedarnos en la concepción que tuvimos en el pasado de lo que, cómo y qué patria queríamos construir. Tenemos que construirla con conocimientos nuevos, modernos y adaptados a las circunstancias que están actualmente. Porque los muchachos ya no nos ven con buenos ojos si no nos adaptamos a ellos, si no somos empáticos con ellos. Tenemos que pensar como ellos, vivir como ellos y actuar como ellos, en la medida en que no franqueen nuestra manera de ser. No estoy diciendo que nos convertamos en rehenes de ellos, estoy diciendo que para que tengamos empatía. Yo como maestro, cuantas veces he tenido la oportunidad, me he llevado bien con los chavos, porque lo primero que hago con un grupo es saber cómo son, no llegar y demostrar cómo soy, o qué soy, o que se me respete porque así soy, ¿no? Yo lo primero que hago es conocer al grupo, y entonces tratar de acoplar mis conocimientos a ellos. Entonces la construcción de la práctica, la construcción de la democracia, tiene que ver con el estudio y la capacidad que tengamos de reflexión frente a la sociedad. Yo creo que la exposición en general está bien y se está tocando la parte nodal de la transformación o la cuarta transformación a la cual estamos impulsando. Sin embargo, en su exposición también habla de algunas gentes que han sido serviles, negociadoras, pero no transformadoras. Y yo quisiera tomar una frase que Arturo Gámez hizo hace muchos años, antes del cuartelazo 23 de septiembre. Dice: volver a empezar. Volver a empezar significa que ya cometimos muchos errores de concepción, de práctica, pero tenemos que volver a empezar para construir eso, que es la patria nueva, rompiendo con todos esos tabús que nos ha impuesto el capitalismo. Y aquí hay una frase de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Yo creo que en ese sentido
ha ido su exposición, me parece. ¿Qué nos podría decir finalmente usted sobre cómo hacer para que romper con esos tabús y hacer una práctica diferente? Gracias, maestro. Mire, cada década o cada periodo fabrica sus propios. Y ahorita que nos trajo a la mente a Bertolt Brecht, no nos queda más que reflexionar sobre la lucha que dieron aquellos hombres post Segunda Guerra Mundial y que tenían enfrente la Segunda Guerra, y estos intelectuales no eran aceptados. Entonces, tendríamos que empezar por decir que efectivamente hay que son imprescindibles, que luchan toda la vida. Pueden estar equivocados, pero nunca dejaron de luchar. Nunca escogieron el sillón cómodo de la pasividad. Entonces, a mí me parece que luchar, caer, levantarse y volver a luchar de cualquier revolucionario. Es decir, hay seres humanos que son revolucionarios, hay seres humanos que no son revolucionarios, que solo participan por coyuntura. Entonces nosotros tendríamos que empezar por entender que hay seres humanos que, por ejemplo, ahorita que ganó Morena, están en Morena, pero no porque sean morenistas, no porque crean en el cambio, sino porque están acostumbrados a vivir cerca o del poder. En cambio hay otros que incluso no están en el gobierno, que están fuera de él, pero que están luchando. Esos son los zapatistas, los villistas que están en Morena, por ejemplo. Ese es un frente de guerra de la patria. Están ahí, están en el poder y sin embargo están marginados del poder, porque están luchando contra las oligarquías o las neoligarquías partidistas que en cada proceso electoral, según los teóricos de los partidos políticos, aparecen. Aparecen los que quieren adueñarse de los espacios de poder. Ahora, no nos queda de otra. Si México es un gran país, y yo hago el llamado a que nosotros estamos llamados a ser potencia mundial. No por encima, sino con los demás de la humanidad. Yo hace años empecé a escribir la teoría K, y yo no sabía por qué me venía el nombre de la K. Ya después supe a qué me refería. Y lo entendí un día de esas de reflexión nocturna que a veces nos dan ya los viejos. Y dije, es de Quetzalcóatl. Nosotros tendríamos que retomar la acción de los grupos mesoamericanos y que los españoles y todos después, todos los occidentales, nos mutilaron. No estoy diciendo que nos deshagamos de ellos, retomemos lo que valga de ellos, pero también eliminemos lo que no nos sirva. Veamos ahora mismo el proceso que viven los países europeos. No practican muchos de ellos la democracia, no practican muchos de ellos la libertad, incluyendo la española. Vean cómo les va a aquellos grupos que quieren independizarse de los grupos oligarcas del poder español. Les está yendo bastante mal. Por lo tanto, yo les sugiero que cada país tiene una forma y un destino propio que cumplir. Tenemos que partir de sus cualidades y de sus propiedades para la transformación. E incluso México, son muchos Méxicos, no es uno solo. Tenemos el México de los jóvenes, el México de los viejos, el del México de los no tan viejos, el México de las mujeres, el México de los varones. Es decir, tenemos que comprender todos los espacios que hay. Entonces, practicar la democracia es construir un nuevo proceso de identidad, donde nos respetemos, donde no usemos nuestros conocimientos para dominar al otro, sino para convencer al otro de que nosotros estamos teniendo la mejor posición. Finalmente, cuando alguien opina, en este caso su servidor, estoy tratándolos de convencer que yo tengo la razón. Para eso es importante el debate. Por esa razón creo que siempre será de suma importancia tener
un destino, es decir, nosotros tenemos que programar a dónde queremos llegar, con planes a corto, mediano y largo plazo, con planes a 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, para que nos convertamos en una potencia. Así lo hicieron los chinos nuevamente y lo lograron. Nosotros tenemos que trabajar igual. No importa, como dirían por ahí, que algunos de nosotros nos quedemos ya en el camino. La función y el proyecto debe continuar. Esa es mi respuesta a su opinión, maestro, su pregunta. Bueno, pues les agradecemos infinitamente su participación y su exposición sobre el tema, sobre democracia. Javier, gracias. No, gracias a ti y gracias a ustedes.